La medicina avanza a pasos agigantados y lo que ayer era imposible, hoy es posible debido a los avances científicos. Anteriormente, un paciente para someterse a una cirugía tenía que permanecer hospitalizado e incluso tener una recuperación lenta. Hoy vemos que es posible cambiar esta metodología. Veamos. Lo mejor de todo es que hoy compartimos buenas noticias con el doctor Randolfo. ¿Cómo estás, doctor? Y bienvenido. Bueno, muy bien, gracias por la invitación a tu programa. Y bueno, vamos a ver si podemos aclarar esas dudas que tenemos con respecto a la cirugía. Así es, doctor. El mundo de la medicina estética y la cirugía plástica también va pionero en esos avances. Y es que, doctor, anteriormente una paciente que quería mejorar o embellecer alguna parte de su cuerpo tenía que quizás tener un periodo de tiempo estipulado para esa cirugía, para la recuperación. Periodos que hoy por hoy se acortan de manera vertiginosa, doctor. Sí, realmente hoy en día con las tecnologías que tenemos, los avances tanto en anestesia como en equipos de médicos, por ejemplo, de dispositivos que nos hacen facilitar las medidas de compresión, todas aquellas cosas que ahora tenemos actualmente y que cada día van evolucionando, hacen que ese periodo de recuperación sea un poco más corto. Doctor, ¿cuáles podríamos decir que son las ventajas hoy por hoy que puede tener una paciente que se hace una cirugía que anteriormente tendría que ser 6 horas, 8 horas, más un ingreso en la clínica, poderla hacer en 2 horas, 3 horas e incluso en 1 hora? Claro, todo depende también del paciente. Hoy en día nos cuidamos más, estamos más preocupados un poco por la belleza y cuando tenemos la medicina estética, que empieza la gente por la parte de medicina estética, luego vamos a la parte de cirugía, empezamos con procedimientos mínimamente invasivos. Por ejemplo, una blefaroplastia superior que modifica la parte superior, que nos hace ver cansados, nos vamos a ver relajados. Es una cirugía que se hace en 1 hora y el paciente va a casa el mismo día. Se puede hacer con anestesia local. Ahora, si hacemos una blefaroplastia completa, pues la recuperación no es tan larga como solía ser, ¿no? O sea, algo más aparatoso. Hoy en día tenemos procedimientos que hacen que el paciente pueda ir más pronto a casa y la recuperación sea mucho mejor. Doctor, hablabas hace un instante precisamente del paciente, ¿no? Dependiendo del paciente, pero ¿cuál es ese factor o cuáles son esos factores que caracterizan al paciente que pueda ser intervenido ambulatoriamente? Bueno, un paciente tiene que ser un paciente sano. Yo cuando hago la historia clínica, indago un poco sus antecedentes. A veces la gente no te dice cosas que son importantes para mí. Sí. Entonces, un paciente que tiene sus valores analíticas normales, su evaluación cardiovascular normal, su placa de tórax normal, es un paciente candidato totalmente para una cirugía ambulatoria, en la cual entras al quirófano, haces el procedimiento, estás en recuperación 2, 3 horitas y vas a casa tranquilamente. Hay procedimientos hay procedimientos estéticos hoy en día que podemos lograr con esta metodología, pero que el paciente siempre tiene que estar ante la estética, su salud, que el paciente esté en buenas condiciones. Sí. Doctor, sabemos que cada cirugía es distinta, son complejidades diferentes también, pero ¿podríamos decir cuál es el periodo estándar de una recuperación de una cirugía ambulatoria? El periodo estándar más o menos son 10 días, por ejemplo. En unos 10 días ya el paciente está bastante presentable para una vida normal prácticamente. Todo dependerá del procedimiento que hagamos, evidentemente. Si yo hago un mini lifting, que no es un refrescamiento como el de antes, con un desplegamiento total, sino algo más ligero, el paciente prácticamente a los 5 días ya está visible en calle. Si hacemos una blefaroplastia superior, pues también es bastante, pero ya si hacemos una superior, pues ya superior, ya es un poco más el tiempo en que tiene que estar en recuperación. Evidentemente, utilizamos dispositivos para que la inflamación no sea tan acentuada, la medicación que se le mande al paciente, que guarde el reposo los primeros días, pero realmente son procedimientos que rápidamente el paciente está otra vez con su vida normal. Quería hablar precisamente de esto, doctor. ¿Qué hace o qué ha logrado la diferencia de poder llevar una cirugía que anteriormente llevaba una hospitalización del paciente a que hoy por hoy sea ambulatoria y el paciente, una vez que sale del quirófano, pueda ir a casa?
Bueno, lo que hemos hablado, los avances en anestesia son importantes, son pacientes que se pueden hacer una sedación consciente, donde no estamos colocando un paciente que esté intubado, por ejemplo, una cirugía larga de 6 horas, el paciente necesita otro tipo de dispositivo para estar anestesiado porque haremos un procedimiento más grande. Cuando hacemos procedimientos más pequeños no necesita eso, sino con el apoyo de la anestesia local y la sedación consciente, el paciente se reincorpora rápidamente a sus actividades, pues. Doctor, quizás una de esas cirugías que más conocemos, que en antaño requerían hospitalización y todo, es la liposucción. Hoy por hoy es una cirugía que es bastante sencilla a la hora de hacerla a un paciente, tanto que el paciente, bueno, se puede incorporar también, ¿no? Inmediatamente. Sí, por la decirlo así. lipoescultura, dependiendo de la cantidad o las zonas que vayamos a tratar, porque recordemos que la lipoescultura es para modelar, no es para rebajar, no la hicimos para rebajar pacientes. Entonces, si hay zonas pequeñas, por ejemplo, una zona del flanco que nos incomoda, una zona bajo el vientre, la parte baja del ombligo que a veces molesta, esas son pequeñas zonas que podemos hacer con anestesia local o con anestesia local con sedación consciente y el paciente se reincorpora prácticamente inmediatamente porque con llevar la faja, porque la faja de compresión es importante llevarla para terminar de cumplir esto, pues el paciente se reincorpora básicamente. Cuando son pequeñas zonas, no hablamos de una lipoescultura alta definición porque ya esto estamos hablando de un procedimiento grande donde extraeremos una cantidad de litros de grasa por encima de 3 litros. Estamos hablando de procedimientos de 500 cc, de 600 cc, 400 cc, que son procedimientos pequeños que nos ayudan a vernos mejor porque son detalles, son detalles que alguien dice, mira, esto no me gusta. O por ejemplo la papada. Es una cosa que es un detalle que la papada es increíble cómo la persona cambia cuando te haces una papada. Y es un procedimiento que es mínimamente invasivo. Y que cada vez tenemos más papada, precisamente porque estamos en esta posición con el móvil tanto que la papada comienza es así, a se nota acentuarse. mucho, sí. Randolfo, ¿podríamos decir como un ranking de cuáles son las cirugías más solicitadas en estos tiempos para hacerlas de manera ambulatoria? La blefaroplastia es el punto ahorita donde la gente mira su mirada, que es la mirada más llamativa, verse menos cansado. Yo creo que será en primer lugar la blefaroplastia, tanto superior como inferior. Recordemos que cuando es superior la podemos hacer con anestesia local con sedación consciente y cuando es los 4 párpados pues ya tenemos que ver las variantes, porque también la podemos hacer transconjuntival en una persona joven que tiene bolsa, pero que no sobra piel. Entonces no tenemos que cortar piel afuera, sino lo haremos solamente por dentro, pero cada paciente es individual. Luego tenemos rinoplastia, una punta nasal, por ejemplo, que no amerite una fractura importante, también la podemos hacer. Las bolas de Bichat, que queremos afinar el rostro, una persona que tenga una bola de Bichat, también la papada, las otoplastias, también, y el refrescamiento facial mínimo, porque evidentemente los hilos tensores, la medicina estética llevan para tirar la piel, pero llega el momento en que ya no son suficientes. Sí, entonces es preferible invertir en un procedimiento mínimamente invasivo como un mini lifting, que es un refrescamiento pero muy limitado, que va a mejorar el contorno mandibular y con esos procedimientos ya tú logras muchísimo. Y son procedimientos totalmente ambulatorios, mínimamente invasivos. Randolfo, ¿cuál sería el paso a paso de un paciente que acude a una primera consulta contigo hasta llegar a realizarse, pongamos un ejemplo, una blefaroplastia? ¿Cómo sería ese paso a paso en tu consulta? Bueno, en el primer momento el paciente hay que evaluarlo, como siempre hace la historia clínica, ver los antecedentes, ver que no haya por ejemplo, en el caso de blefaroplastia, hablemos de blefaroplastia, que no tenga antecedentes de ojo seco, que no tenga antecedentes de patologías oculares, porque eso también puede acentuarlo con la cirugía. Luego le pedimos las analíticas preoperatorias, siempre se pide la preoperatoria, pruebas de coagulación, analíticas, todos sus exámenes. Una vez que los pacientes ya tengan todo esto, ahí sí evaluamos qué día lo podemos operar y cuándo se puede operar. Pero hasta que no tiene una historia clínica completa, como tiene que ser una historia médica con antecedentes personales, patologías de base y que tenga sus analíticas, el paciente no entra a quirófano. O sea, nosotros no lo programamos. Ese es el punto también importante, que tiene que someterse a una valoración también para saber si es un paciente apto. Randolfo, quizás hay uno de los temores que tienen muchas personas que dicen, a ver, es una cirugía ambulatoria, ¿me dolerá? ¿Sentiré algo? Evidentemente que con la anestesia no va a sentir nada. Nosotros siempre estamos muy cautos de que el anestesista, que es nuestro apoyo, esa persona, que el paciente esté completamente sedado, que nosotros colocamos la anestesia local y en el posoperatorio, dependiendo del grado del paciente, podemos también colocar dispositivos anestésicos que hace que mantengan una anestesia constante y que el dolor sea mínimo.
Doctor, y por lo menos un paciente que llega, que tiene una situación que quiere mejorar, pero dice, bueno, ya que estoy con el doctor, me gustaría hacer otro detallito también, y llamamos a esto cirugías combinadas. Vale. ¿Esto se podría también hacer de manera ambulatoria? Sí, sí, las cirugías combinadas son, sobre todo a nivel facial, se pueden combinar blefaroplastia con papada, bolas de Bichat con mini lifting. O sea, hay que buscarle al paciente también otro procedimiento que no se nos olvide que actualmente la grasa, nuestra grasa, Sí. es el mejor relleno facial. Más allá de los productos que podemos utilizar, hialurónicos y todo aquello, la grasa, si estamos ya con el paciente en una sedación consciente y el paciente merita un poco de relleno, aprovechamos ese momento, tomamos la grasa y hacemos una lipoestructura facial, Sí. que es con el micrograph. Podemos trabajar también la zona de la ojera, también con nanofat. Entonces, todos estos procedimientos mínimamente invasivos van a lograr que el paciente se vea mucho mejor. Si supiéramos esto, aprovecharíamos mucho más todo lo que nuestro cuerpo nos brinda, porque Claro. si quizás no necesitamos la grasa en una parte, pues en otra es bien reutilizada, Exacto. ¿no? Por ejemplo, podemos combinar una pequeña zona de área de liposucción, por ejemplo, bajo el ombligo, que no me gusta esto que tengo aquí, y esa grasa la podemos aprovechar para rejuvenecer el rostro. Porque no te imaginas cómo la grasa es importante en cuando rejuvenece. Rejuvenece muchísimo el rostro de las personas hasta mayores. Sí. Personas muy mayores, ¿por qué? Porque la grasa también tiene células madre que nos aporta nutrición al tejido, a la piel, pues que es lo que vamos a dar siempre de frente a todo el mundo, al espejo, a nosotros mismos. Sí, es muy cierto, doctor, que vamos en un ritmo de vida, por la vida que llevamos comúnmente, muy rápido, muy acelerado. Necesitamos una recuperación lo más pronta posible, ¿no, Sí. doctor? Pero ¿cuáles serían esos cuidados que debe tener una persona que se somete a una intervención ambulatoria posteriormente? Bueno, una vez que, por lo menos las primeras 48 horas, el paciente tiene que estar tranquilo. Normalmente se hace una cirugía un jueves o un viernes para tomar el fin de semana y estar. Las primeras 48 horas son importantes porque, por ejemplo, en caso de blefaroplastia, si te pones a hacer esfuerzos físicos y tal, vamos a tener un poco de hematoma, cosas que no queremos. Entonces, Sí. es importante tener esa en cuenta que el paciente tiene que cumplir el postoperatorio, lo que las recomendaciones del médico. Doctor, ¿y qué tipo de paciente podríamos decir que no recomendamos que se realice una operación ambulatoria? Porque si habrán algunos que por ciertas patologías pues no podrían ser candidatos a intervenirse de esta forma, sino que necesitarían ya una hospitalización, ¿no? Pacientes ansiosos, pacientes que tengan mucho temor a la cirugía, pacientes que se han hecho cirugías previas, eso con múltiples cirugías anteriores, son pacientes que es mejor hacerlos con anestesia general. Estos pacientes, si ya determinadamente tú dices, mira, mejor es que pasemos a este otro, Sí. A otro nivel. A este otro nivel. Y en consulta, tú, la valoración que tienes de personas que prefieren realizarse una cirugía ambulatoria a someterse a una hospitalización. Siempre la gente quiere algo ambulatorio. A la gente le gusta más algo que sea mínimamente invasivo. Sí. Claro, llegamos hasta donde podemos llegar y luego ya pasamos al otro nivel. Sí, Siempre y le también, gusta. doctor, es el compromiso de ambos, ¿no? Porque en quirófano, con tu equipo, hay un compromiso de dar el mejor resultado, pero también el paciente, cuando se va a casa, tiene otro compromiso. Claro, el compromiso es cuidarse y hacer las recomendaciones que le damos nosotros. Sí. Eso es muy importante para que el éxito pues sea todo exitoso, pues la cirugía y el que el paciente esté contento con el resultado. Sí, doctor, nosotros estamos encantados de haberte tenido con nosotros porque además tus resultados, tu compromiso como médico nos inspiran también a seguir hablando de la buena medicina que se está haciendo con ética y con valores, doctor. Sí, es muy importante la ética y bueno, gracias por la invitación porque realmente se ha pasado volando el tiempo. Sí, Es doctor, increíble. pero lo más importante es dónde la gente puede someterse a una valoración contigo, que digan, doctor, me gustaría que tú valores mi caso y ver si soy candidato para esta intervención o esta otra. Bueno, yo tengo mi consulta en Travesera de Gracia 15, sexto segunda, y el teléfono de contacto es el 619-50-8413. De todas maneras, cualquier información, pues allí me pueden consultar, podemos hacer una cita y valoración para ver qué es lo mejor para esa persona. Así es, doctor. Muchísimas gracias y gracias también por seguir embelleciendo y aportando seguridad y confianza a tantos pacientes. A ti por la invitación y la verdad que agradecido de estar aquí con ustedes. Lo he pasado muy bien. Qué lindo, doctor.